¿Alguna vez te has parado a pensar en quiénes fueron realmente los faraones? No los personajes de las películas, no las figuras doradas de los museos, las personas reales. Los seres humanos de carne y hueso que gobernaron la civilización más larga y más fascinante de la historia de la humanidad. 3000 años de faraones. Desde Narmer, que unificó el Alto y el Bajo Egipto alrededor del año 3100 a.C., hasta Cleopatra, que murió en el año 30 a.C. 3 milenios. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, 3000 años antes de nosotros no existía Roma, no existía Grecia clásica, no existían los celtas ni los vikingos ni nada de lo que consideramos el mundo antiguo. Y los faraones ya llevaban siglos gobernando. Son la dinastía más larga de la historia. Y durante mucho tiempo, la pregunta de quiénes eran genéticamente, de dónde venían realmente, qué sangre corría por sus venas, fue uno de los mayores misterios de la ciencia. Pero ya no lo es. Porque en los últimos años, los científicos han logrado algo que parecía imposible: extraer y secuenciar el ADN de los faraones. Y lo que encontraron ha cambiado todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto, y sobre quién podría llevar hoy su sangre. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si al final del video descubres algo sobre ti que no sabías, déjamelo en los comentarios. Hoy te voy a dar 5 señales que podrían indicar que llevas sangre de los faraones. Y antes de que pienses que es imposible, que los faraones vivieron hace demasiado tiempo y demasiado lejos, recuerda algo que las matemáticas genéticas nos enseñan. Cada persona que vivió hace 3000 años y que tiene descendientes vivos hoy es ancestro de una cantidad extraordinariamente grande de personas. No de cientos, no de miles, de millones, potencialmente de cientos de millones. Los faraones tuvieron hijos. Esos hijos tuvieron más hijos. Y así durante 3000 años, más de 100 generaciones. Si algún faraón tiene descendientes vivos hoy, y estadísticamente es casi seguro que los tiene, esos descendientes se cuentan en cifras que resultan difíciles de imaginar. La pregunta no es si alguien desciende de los faraones. La pregunta es quién. La primera señal está en tu haplogrupo. Y aquí es donde la ciencia ha producido uno de los resultados más controvertidos y fascinantes de toda la genética antigua. En 2010, el equipo del Dr. Zahi Hawass, el famoso arqueólogo egipcio, publicó un estudio monumental en la revista JAMA, el Journal of the American Medical Association, sobre la familia de Tutankamón. Utilizando técnicas de ADN antiguo, lograron analizar el material genético del propio Tutankamón, de su padre Akenatón, de su abuelo Amenhotep III, y de varias momias reales más de la dinastía 18. Fue la primera vez en la historia que se obtenía ADN de faraones egipcios. Los resultados del haplogrupo paterno de Tutankamón generaron una tormenta científica que sigue sin resolverse completamente. Un análisis inicial identificó su haplogrupo del cromosoma Y como R1b, uno de los haplogrupos más comunes en Europa Occidental. Este resultado fue extraordinariamente sorprendente porque R1b alcanza sus frecuencias más altas en Irlanda, el País Vasco, Francia y las Islas Británicas, no en el norte de África ni en el Medio Oriente. Aproximadamente el 60% de los hombres europeos occidentales llevan alguna forma de R1b. Si Tutankamón realmente tenía R1b, significaría que su línea paterna compartía un ancestro común con la mayoría de los hombres europeos. Ahora bien, hay que ser honesto. Este resultado ha sido debatido intensamente. Los investigadores del propio equipo de Hawass han señalado que los perfiles de ADN del cromosoma Y obtenidos eran incompletos y que la asignación del haplogrupo R1b fue hecha por observadores externos, basándose en imágenes del software de análisis que aparecieron brevemente en un documental de Discovery Channel, no en los datos publicados oficialmente. El estudio oficial de JAMA no especificó el haplogrupo. Otros análisis han sugerido que los faraones de la dinastía 18 podrían haber tenido haplogrupos más consistentes con el norte de África y el Medio Oriente, como E1b1b o J. Lo que sí es un hecho documentado es que Ramsés III, de la dinastía 20, tenía el haplogrupo E1b1a, que es más común en el África subsahariana y occidental. Pero independientemente de la polémica sobre el haplogrupo específico de Tutankamón, lo que los estudios genéticos han demostrado de forma consistente
es que los antiguos egipcios tenían una base genética que mezclaba componentes del norte de África con componentes del cercano oriente y el levante mediterráneo. Si tu haplogrupo paterno es R1b, J2, J1, E1b1b o EM78, llevas un haplogrupo que se ha encontrado en restos del antiguo Egipto. No significa que desciendas directamente de un faraón, pero sí que compartes una base genética ancestral con las poblaciones que habitaban el Valle del Nilo durante la época faraónica. La segunda señal está en tu ADN autosómico y en lo que un estudio revolucionario publicado en 2025 en la revista Nature reveló por primera vez. Un equipo internacional de investigadores logró secuenciar el genoma completo de un individuo del antiguo reino egipcio, datado por radiocarbono entre el año 2855 y el 2570 a.C. Es el ADN egipcio antiguo más completo jamás obtenido, y los resultados fueron extraordinarios. El genoma de este individuo mostró que aproximadamente el 80% de su ancestría provenía de poblaciones locales del norte de África y el Valle del Nilo. Es decir, la mayor parte de su ADN era indígena africano, del mismo pool genético que había habitado la región durante miles de años. Pero el 20% restante venía de un lugar inesperado, de poblaciones del creciente fértil, de Mesopotamia y el Levante, las regiones que hoy corresponden a Irak, Siria, Líbano e Israel. Esta mezcla no era reciente. Los investigadores calcularon que la fusión entre estas dos poblaciones había ocurrido mucho antes del período dinástico, posiblemente durante el período conocido como el Sahara Verde, hace entre 11.000 y 5.000 años. Cuando el desierto del Sahara era una sabana verde y húmeda, por la que las poblaciones migraban libremente entre el norte de África, el Valle del Nilo y el cercano Oriente. Lo que esto significa es revelador. Los antiguos egipcios no eran ni puramente africanos ni puramente del Medio Oriente. Eran una mezcla única de ambos. Una población que se formó en el crisol del Valle del Nilo durante milenios de migraciones y mezclas. Y esa mezcla ya estaba establecida miles de años antes de que se construyera la primera pirámide. Si tu ADN muestra una combinación de ancestría norteafricana y del cercano oriente, especialmente si tienes raíces en la región mediterránea oriental, llevas una composición genética que es estructuralmente similar a la de los constructores de las pirámides. Pero hay un dato aún más importante que surgió del estudio de Nature Communications de 2017. Donde se analizaron 90 genomas mitocondriales de momias egipcias del sitio de Abu Sir el Melek, que abarcaban un periodo de 1300 años desde el Imperio Nuevo hasta la época romana. Los resultados mostraron que los antiguos egipcios compartían más ancestría con las poblaciones del cercano Oriente que con los egipcios modernos. Los egipcios actuales tienen significativamente más ancestría subsahariana que sus ancestros faraónicos, una mezcla que los investigadores dataron como posterior al período romano. Esto significa que los descendientes genéticamente más directos de los antiguos egipcios no son necesariamente los egipcios musulmanes modernos, sino potencialmente los egipcios coptos, que mantuvieron un mayor grado de aislamiento genético después de la conquista árabe del siglo VII, al no mezclarse tanto con las poblaciones árabes y subsaharianas que llegaron después. La tercera señal está en tu geografía familiar y en las rutas por las que se extendió el ADN egipcio antiguo a lo largo de los milenios. Porque los egipcios no se quedaron en Egipto. Su influencia genética se extendió por todo el Mediterráneo de formas que la mayoría de la gente desconoce. Los faraones mantuvieron relaciones diplomáticas, comerciales y matrimoniales con prácticamente todas las civilizaciones del Mediterráneo oriental durante 3000 años. Las cartas de Amarna, un archivo diplomático encontrado en Egipto que data del siglo XIV a.C., revelan que los faraones intercambiaban princesas con los reyes de Babilonia, Mitanni, Hatti y otros reinos. La sangre real egipcia se mezcló con la sangre real de Mesopotamia, de Anatolia y del Levante durante siglos de alianzas matrimoniales. Pero la dispersión genética egipcia fue mucho más allá de la realeza. Los egipcios colonizaron Nubia al sur, comerciaron extensamente con Creta, con los micénicos de Grecia, con los fenicios del Líbano. Durante el período ptolemaico, después de la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C., Egipto fue gobernado por una dinastía griega durante casi 300 años.
Durante ese periodo, una cantidad significativa de griegos se estableció en Egipto, especialmente en Alejandría, y se mezcló con la población local. La mezcla fue bidireccional, griegos que se mezclaron con egipcios y egipcios que emigraron a las colonias griegas del Mediterráneo. Después vino la dominación romana, que duró otros 6 siglos. Egipto fue el granero del Imperio Romano, la provincia más rica y más poblada del imperio. Miles de soldados, comerciantes y administradores romanos se establecieron en Egipto, y egipcios emigraron a Roma y a otras partes del imperio. Se han encontrado templos dedicados a la diosa egipcia Isis en Roma, en Pompeya, en Londres, en París, en el Danubio. Donde había un templo de Isis, había egipcios que lo construyeron y lo administraron. La diáspora egipcia durante el Imperio Romano fue enorme y dejó una huella genética detectable en las poblaciones mediterráneas. Si tu familia tiene raíces en cualquier parte del Mediterráneo oriental, desde Grecia hasta Turquía, desde el Líbano hasta Libia, desde Sicilia hasta Cerdeña, la probabilidad de que lleves trazas de ADN que se conecta con las poblaciones del antiguo Egipto es estadísticamente real. E incluso si tu familia es del Mediterráneo occidental, la conexión fenicia y romana pudo haber transportado genes egipcios hasta España, el norte de África Occidental e incluso las Islas Británicas. La cuarta señal está en los rasgos físicos y en las enfermedades genéticas que conectan con las poblaciones del Valle del Nilo. Los antiguos egipcios se representaban a sí mismos en sus pinturas y esculturas con una consistencia notable: piel de tono rojizo marrón, pelo negro y liso, rasgos faciales que los distinguían claramente de los nubios al sur, de los asiáticos al este y de los libios al oeste. En la famosa tabla de naciones de la tumba de Seti I, los egipcios clasificaron a la humanidad en 4 grupos, representándose a sí mismos como los Kemetyu, con piel de tono cobre marrón, distintos de todos los demás. Los estudios genéticos modernos sugieren que los antiguos egipcios probablemente tenían una apariencia que hoy asociaríamos con las poblaciones del Mediterráneo oriental y el norte de África: piel de tono medio a oscuro, pelo predominantemente oscuro, rasgos faciales mediterráneos. Pero había diversidad. El análisis de las momias de los 2 hermanos, Nakht Ankh y Khnum Nakht, del Museo de Manchester, reveló que uno tenía rasgos más típicos del norte del Mediterráneo y el otro rasgos más comunes en poblaciones africanas, a pesar de ser medio hermanos por parte de madre. Egipto fue siempre una sociedad diversa, un cruce de caminos genético. En cuanto a enfermedades genéticas, hay marcadores interesantes: la anemia falciforme y la talasemia, ambas enfermedades de la hemoglobina que proporcionan protección contra la malaria, son prevalentes en las poblaciones del Valle del Nilo y del Mediterráneo oriental. El Egipto faraónico era una zona de malaria endémica, y los análisis de ADN de momias han confirmado la presencia de Plasmodium falciparum en restos del antiguo Egipto, incluida la propia momia de Tutankamón. Si en tu familia hay antecedentes de talasemia menor o rasgo falciforme, llevas una adaptación genética que se concentró en las mismas poblaciones que habitaban el Valle del Nilo durante la época de los faraones. La quinta señal está en la conexión entre los coptos y los faraones, y en lo que esto revela sobre quién lleva realmente la sangre del antiguo Egipto hoy. Los coptos son los cristianos nativos de Egipto. Su nombre viene de la palabra griega Aigiptos, que a su vez viene del egipcio antiguo Achobeliete Kapta, el nombre del templo de Ptah en Memphis. Literalmente, copto significa egipcio. Y la genética moderna ha confirmado que los coptos son, de todas las poblaciones que existen hoy en Egipto, los genéticamente más cercanos a los antiguos egipcios faraónicos. Un estudio genético comparó el ADN de egipcios musulmanes y de egipcios coptos y encontró que ambos grupos comparten un componente genético norteafricano dominante que constituye aproximadamente el 65% de su genoma. Pero los coptos mostraron menos mezcla con poblaciones árabes y subsaharianas que los egipcios musulmanes, lo que los investigadores atribuyeron a la tendencia histórica de los coptos a casarse dentro de su propia comunidad religiosa después de la conquista árabe en el siglo VII. Esta endogamia relativa preservó un perfil genético que se acerca más al de los antiguos egipcios que el de cualquier otra población viva. La comunidad copta se estima en entre 10 y 15 millones de personas en Egipto, más una diáspora significativa en Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa. Si tienes ancestría copta,
llevas probablemente la conexión genética más directa que existe con los constructores de las pirámides. Pero incluso los egipcios musulmanes modernos llevan una proporción mayoritaria de ancestría que se remonta al Egipto faraónico. La conquista árabe del siglo VII no reemplazó genéticamente a la población egipcia. La convirtió culturalmente al Islam, pero la base genética permaneció mayoritariamente la misma. Y hay algo que conecta el ADN faraónico con poblaciones mucho más allá de Egipto. Los fenicios, ese pueblo de comerciantes y navegantes que dominó el Mediterráneo desde sus ciudades en el actual Líbano, tuvieron una relación estrecha con Egipto durante milenios. Compartían componentes genéticos con los egipcios por su proximidad geográfica y por siglos de intercambio. Cuando los fenicios fundaron colonias por todo el Mediterráneo, desde Cartago en Túnez hasta Cádiz en España, desde Cerdeña hasta Malta, llevaron consigo un ADN que incluía componentes del Mediterráneo oriental que se solapan con los de los antiguos egipcios. Si desciendes de poblaciones fenicio-púnicas, del Líbano, de Túnez, de Malta, de Cerdeña, de la costa mediterránea de España, llevas genes que comparten raíces ancestrales con las poblaciones del Nilo. Ahora bien, hay algo importante que debes entender sobre todo esto. Descender de los faraones no significa que lleves una proporción enorme de su ADN. Después de más de 100 generaciones, el ADN de cualquier ancestro individual se diluye enormemente. Lo que significa es que llevas fragmentos, pequeñas piezas de un código genético que una vez gobernó la civilización más larga de la historia humana. Fragmentos que pueden manifestarse en un haplogrupo, en una predisposición genética, en una traza de ancestría que aparece en un test de ADN. Si reconoces varias de estas señales en ti o en tu familia, si tu haplogrupo es R1b, J2, J1 o E1b1b, si tu ADN muestra ancestría del norte de África o del Mediterráneo oriental, si tu familia tiene raíces en cualquier parte del antiguo mundo mediterráneo, si tienes ancestría copta o del Valle del Nilo, si en tu familia hay talasemia o rasgo falciforme, la probabilidad de que lleves fragmentos del ADN de las mismas poblaciones que construyeron las pirámides, que momificaron a sus muertos, que adoraron al sol y que gobernaron el mundo durante 3000 años, es más real de lo que piensas. Los faraones se fueron hace 2000 años. Sus templos se cubrieron de arena. Sus nombres se olvidaron durante siglos hasta que alguien descifró los jeroglíficos. Pero su ADN nunca se fue. Viajó por el Mediterráneo con los fenicios, con los griegos, con los romanos. Se mezcló con las poblaciones de 3 continentes. Y hoy sigue ahí, repartido en millones de personas que no tienen ni idea de que llevan dentro un fragmento genético del pueblo que construyó las pirámides. Los faraones no desaparecieron. Se diluyeron. Y una gota de esa dilución podría estar corriendo ahora mismo por tus venas. Si reconociste algo sobre ti en este video, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo lo que tu ADN dice sobre ti, suscríbete y dale like para que este video llegue a más personas.